Bueno, buenos días. La clase de hoy trata sobre osteosíntesis en fracturas de cadera. Como definición podemos hablar y mencionar que las fracturas de cadera se van a describir como fracturas que ocurren en el tercio proximal del fémur. Pueden tener un compromiso a nivel de la cabeza femoral, del cuello o de ambos trocánteres. Hablando sobre epidemiología, este tipo de fracturas a nivel mundial se van a llegar a ver en un porcentaje de 1.600.000 fracturas por año. Del total de este número, las 3/4 partes llegan a ser pacientes de sexo femenino. Este tipo de fracturas van a ir aumentando en un número de 10 veces más en personas adultas mayores de 85 años. Dentro de los factores de riesgo que podemos llegar a ver son pacientes con osteoporosis, pacientes con problemas cognitivos y pacientes añosos con el uso de dispositivos de apoyo, como ser bastones, andadores, etc. Las fracturas de cadera generalmente se van a dar por caídas de propia altura, las mismas que pueden llegar a ser accidentes intradomiciliarios o extradomiciliarios. Se habla de un número de un 62% pueden llegar a ser accidentes intradomiciliarios y un 26% pueden ser accidentes en vía pública. La mortalidad de esta lesión va a estar asociada con una fractura de cadera entre un 5 a un 10% del mismo a un mes del accidente. Dentro de los mecanismos de lesión pueden existir mecanismos de lesión indirectos, hablamos de mecanismos de menor energía, hablamos también de mecanismos directos, donde la fuerza transmitida va a ser una fuerza directa que va hacia el cuello y también un mecanismo en carga axial, que este va a implicar una mayor energía. Hablamos de dos grandes grupos de pacientes ancianos y pacientes jóvenes. Dentro del grupo de los pacientes ancianos añosos, este tipo de fracturas se van a dar por mecanismos de lesión de baja energía. Y en jóvenes generalmente son traumatismos de alta energía, accidentes en vía pública, accidentes automovilísticos. Dentro del cuadro clínico, los pacientes van a presentar dolor severo, impotencia funcional, flexión del miembro afectado, una rotación externa y acortamiento de la extremidad. Hablando un poco sobre la clasificación, podemos llegar a hablar de clasificaciones tanto para fracturas mediales, laterales como subtrocantéricas. Hablando un poco de las fracturas del cuello, las vamos a dividir en tres, en fracturas subcapitales, es decir, en el cuello, es decir, en la cabeza, fracturas transcervicales justo por la mitad del cuello y fracturas basicervicales que van a estar justo en la base del cuello. Otra clasificación bastante conocida en nuestro medio es la clasificación de Garden, que nos ayuda a clasificar fracturas mediales. Esta clasificación se va a basar en 4 puntos. Una Garden 1 es una fractura incompleta, una Garden 2 puede ser una fractura completa no desplazada, una Garden 3 es una fractura completa con un desplazamiento menor del 50%, y una Garden 4 es una fractura completa, pero ya con un mayor desplazamiento, un desplazamiento mayor a 50%. También otra clasificación bastante conocida es la clasificación de Powers, que esta clasificación nos va a ayudar a clasificar fracturas mediales del cuello y esta va a tomar en cuenta la oblicuidad del trazo. Mientras sea mayor la verticalización
mayor la oblicuidad del trazo, el pronóstico va a ser peor. Esa clasificación se va a dividir en tres, una Powell 1 con una oblicuidad del trazo menor a 30, la 2 hasta 50 y la 3 mayor a 70. También vamos a hablar sobre la clasificación de Tromsø, que esa clasificación la vamos a usar para fracturas laterales, y esta clasificación se divide en 5. Las Tromsø 1 y 2, que son consideradas fracturas estables, ya que la 1 es una fractura incompleta, la 2 ya es una fractura completa, pero no está desplazada y por ende las dos son consideradas fracturas estables. Y a partir de la Tromsø 3, Tromsø 4 y Tromsø 5, hablamos de fracturas inestables. ¿Por qué? Porque ya tienen compromiso tanto del trocánter mayor o del trocánter menor, poseen un trazo invertido, un compromiso de la pared posteromedial y por ende son considerados como criterios de inestabilidad. También vamos a hablar de la clasificación de Evans. Esa clasificación se va a clasificar, toma 3 puntos. La 1 va a consistir en una fractura completa no desplazada a dos fragmentos óseos. La 1B es también una fractura completa a dos fragmentos, pero ya desplazada. La 2A se va a clasificar en 2AB. Esta va a tener dos trazos y por ende tres fragmentos. La 2A va a tener compromiso del trocánter mayor y la 2B va a tener compromiso del trocánter menor. Y ya la 3 va a afectar ambos trocánteres y va a tener, por ende, tres fragmentos. Ahora, la clasificación de la O, esa clasificación divide también a las fracturas en tres. En una primera zona que podemos ver en la imagen de arriba, que va a tomar la fractura, pero a nivel de la zona trocantérica. La 3.2b va a tomar la parte del cuello y la 3c va a tomar en cuenta la cabeza del fémur. Por ende, estas se van a ir subdividiendo. Para hacer un buen diagnóstico, lo que debemos realizar es una buena anamnesis. Debemos recabar la mayor información posible para ver cómo ha sido el traumatismo que ha recibido, si sufrió una caída, de qué altura, cuándo ha sido el traumatismo, si el paciente refiere tener otras patologías o no. Al momento de realizar la exploración física debemos ser bastante exhaustivos, revisar al paciente siempre de pies a cabeza. Es muy importante verificar si el paciente ya tiene alguna escara, alguna zona de apoyo, si el paciente tiene alguna patología vascular en los miembros. Y para concluir el diagnóstico debemos de solicitar radiografías. Una radiografía simple de ambas caderas. Esta nos va a ayudar a visualizar tanto la porción anterior y posterior del cuello. También nos va a ayudar a visualizar la calidad ósea del hueso, ya que eso nos va a ayudar en el momento de la elección del implante. También la radiografía nos va a ayudar para realizar una buena clasificación. Para obtener una buena radiografía de frente de ambas caderas, se debe realizar una leve tracción y una rotación de 15 a 20 grados. También se debe solicitar una radiografía, como he dicho, de ambas caderas, pero que la radiografía
llegue a abarcar por lo menos un tercio del fémur, ya que si llegamos a elegir un implante como ser un clavo cefalomedular, nosotros ya podamos realizar la planificación del mismo. En caso de que la radiografía sea dentro de todo normal, no lleguemos a evidenciar ningún trazo fracturario, pero el paciente llega a tener clínica del mismo, o sea, dolor, impotencia funcional, antecedentes de un traumatismo, nosotros debemos solicitar una tomografía o, en el mejor de los casos, si contamos con ese recurso, una resonancia magnética. Ahora, hablando un poco sobre el tratamiento quirúrgico de las osteosíntesis de fracturas mediales. Hablando sobre los principios de la AO, ¿qué es lo que busca? Busca estos 4 puntos fundamentalmente. Busca una buena reducción de la fractura, es decir, una reducción anatómica. Se busca una fijación estable. También busca la conservación del aporte vascular y una movilización precoz, es decir, dar una carga temprana al paciente. Eso no está entre mis habilidades. Ahora, para la indicación de la osteosíntesis en este tipo de fracturas. Para la indicación debemos de ver sí o sí la edad biológica del paciente. Podemos llegar a tener pacientes jóvenes, hablando de un paciente de 55, 60 años, pero con una edad biológica de 70, 80. Es importante observar y valorar bien al paciente. Debemos valorar su estatus mental y su movilidad previa. Preguntar si el paciente era caminador intradomiciliario o extradomiciliario. También existe una controversia entre la edad límite del tratamiento de la osteosíntesis versus una artroplastía. Algunas bibliografías mencionan que una edad tope puede llegar a ser los 65 años para realizar una osteosíntesis, ya que después de los 65 tienden a un fracaso de un 10%. El objetivo del mismo siempre va a ser, el objetivo de la osteosíntesis siempre es conservar la cabeza femoral, evitar una osteonecrosis y fundamentalmente lograr la consolidación. Este tipo de osteosíntesis lo que tiene de característico es que es una fijación segura, simple, se puede realizar de forma percutánea o con mínimas incisiones. Ahora, eso es indicado para las fracturas no desplazadas. En caso de que la fractura fuese desplazada, también mencionamos que en los ancianos este puede llegar a tener un alto índice de fracaso. En cambio, en personas jóvenes se dice que puede tener incluso mejores resultados a pesar de que la fractura sea desplazada. Ahora, hablando un poco sobre la fijación interna, como ya había mencionado, se pueden utilizar tornillos canulados con mínimas incisiones, los mismos que van a ir paralelos para permitir una compresión del foco. También se puede usar un sistema DHS que va a aumentar la estabilidad, va a presentar una mayor exposición y pérdida ósea y va a permitir este sistema una mayor compresión del foco fracturario. Ahora, en el momento de realizar la osteosíntesis con los tornillos, existe una regla para la colocación de los mismos, ¿sí? El primer tornillo que debemos de colocar sí o sí es el tornillo hacia distal. Igual la configuración del colocado de estos tornillos tiene la forma de un triángulo con un vértice hacia distal y una base hacia proximal. El primer tornillo va a ir
hacia distal. El segundo tornillo que se debe colocar es el que va hacia posterior y el tercero se debe colocar hacia anterior. Incluso se puede llegar a colocar un cuarto tornillo en caso de que se llegase a ver una conminución hacia posterior. ¿Por qué colocar los tornillos en esta configuración? Porque si llegásemos a colocar hacia inversa, es decir, los dos distales, los dos proximales hacia distal y el proximal y el distal hacia proximal, tendríamos los tornillos muy cerca entre sí, los distales, y por ende tendríamos los dos tornillos por debajo del trocánter menor, lo cual no está indicado. Acá podemos ver las radiografías, una radiografía de frente y una de perfil con osteosíntesis con tornillos, donde se puede ver claramente la configuración de las mismas. Ahora, en caso de que no se lograse realizar una fijación percutánea, no se pueda realizar una buena reducción, debemos de utilizar, debemos realizar un abordaje. O sea, ahora voy a explicar la técnica quirúrgica de cómo debemos realizar el colocado de la placa, ¿sí? El paciente en una mesa de tracción, en decúbito dorsal, una mesa radiolúcida, debemos de realizar el colocado de los campos y realizar la incisión, ¿sí? Se debe realizar una incisión de Watson-Jones y una vez verificado el foco se hace la capsulotomía y se puede usar dos agujas tipo Kirchner a modo de joystick para realizar la reducción del foco. También hablando un poco sobre otras opciones de osteosíntesis, como ya había dicho, tenemos el DHS con un tornillo antirrotatorio, que este sistema nos va a ayudar para fracturas subcapitales, para fracturas tipo 3 de Powells, o sea, con una oblicuidad mayor a 70, y este sistema nos va a brindar una mayor estabilidad. Dentro de sus contraindicaciones es que existe una pérdida de hueso, en caso de tratarse de una pseudoartrosis, va a existir un mayor daño vascular y el tiempo quirúrgico se va a ampliar más que con unos tornillos granulados. También existe la placa bloqueada proximal femoral, que esta placa nos va a brindar una mayor estabilidad, haciendo una comparación con el DHS y el DCS. También este tipo de placa podemos usar en fracturas tipo Powells, tipo 3. Las placas bloqueadas proximal femoral nos van a proveer, nos van a brindar múltiples puntos de fijación en diferentes ángulos de la cabeza femoral, nos va a lograr una reducción anatómica y compresión de la fractura. Dentro de sus complicaciones, tanto del DHS como de la placa o los tornillos, existe un 30% de fracasos de la fijación y de la pérdida de reducción, una necrosis avascular, una pseudoartrosis. Un 30% de los casos de la fijación se van a convertir en una artroplastía porque existe un cutout del mismo y también va a presentar la necrosis avascular. Como vemos acá, un fracaso de la osteosíntesis que es convertida en una artroplastía. Y en esta radiografía podemos ver la necrosis avascular de la cabeza. Como conclusión de este punto,
El pronóstico siempre va a depender del desplazamiento de la fractura, ¿sí? Si es una fractura estable, tiene un mejor pronóstico. Si es una fractura inestable, con un mayor desplazamiento, tiene un pronóstico dentro de todo reservado, ¿sí? La fijación interna va a estar indicada en las fracturas no desplazadas y en todas las fracturas de pacientes jóvenes. Ahora hablando un poco sobre la osteosíntesis de fracturas laterales, hablando sobre los implantes que se pueden llegar a usar en este tipo de fracturas, son implantes extramedulares e implantes intramedulares. Dentro de los extramedulares tenemos al DCS, que lo característico de este implante es que tiene una angulación de 90 grados. También tenemos nuevamente al DHS, que se caracteriza por tener una angulación de 125 a 135. También tenemos el implante intramedular, que este es un clavo cefalomedular. Para la elección del implante en estas fracturas debemos de realizar una correcta planificación de acuerdo a la calidad ósea y el tipo de fractura. En caso de hacer una mala elección del implante, tendemos al fracaso precoz de la inmovilización, o sea, de la osteosíntesis, a que el paciente tenga un dolor postoperatorio severo y que la movilidad del paciente, o sea, la carga, no sea precoz. Para poder hablar un poco sobre la estabilidad y la inestabilidad, debemos tomar en cuenta el compromiso del trocánter menor. Se considera una fractura estable si no existe un compromiso del trocánter menor. Y estaría indicado un clavo cefalomedular, un DHS o un DCS. En caso de hablar ya de una fractura inestable, debemos de ver si existe una deformidad en varo o si existe una medialización de la diáfisis. Si presenta estos dos puntos, ya estaríamos hablando de una fractura inestable. Ahora hablando un poco sobre la técnica quirúrgica del DHS, nuevamente tenemos al paciente en una mesa de tracción en decúbito dorsal, una mesa radiolúcida. Se debe colocar el arco en C, siempre al lado contrario de la fractura y entre las piernas, ¿sí? Se realiza el abordaje, un abordaje de Watson-Jones, se hace la capsulotomía, se verifica el foco fracturario y se procede a incidir una clavija tipo Kirchner a modo de obtener ya la reducción. Pueden ser una o dos clavijas que estas nos van a ayudar. La segunda nos va a ayudar a que la cabeza tienda a rotar. Una vez que logremos la estabilidad del mismo, realizamos el fresado del tornillo cefálico. Realizamos la medición, ya tendríamos que tener un estimado del tamaño del tornillo, ya que mucho antes se realiza la planificación del mismo, ¿sí? Se realiza el fresado, el colocado del tornillo, que este debe estar centralizado, y posteriormente se coloca la placa sobre la diáfisis del fémur. En la imagen del lado derecho ya podemos ver un sistema DHS, ¿sí? Ahora hablando un poco sobre este implante que es intramedular, que es el clavo cefalomedular, hablando sobre la introducción de este sistema, fue creado aproximadamente hace más de 15 años. Este ha sido diseñado para facilitar una cirugía mínimamente invasiva
reduce el tiempo quirúrgico, ya que en manos de un cirujano ortopédico habilidoso, el tiempo del colocado del clavo es bastante corto. Una de las contraindicaciones fundamentales de este clavo es que está contraindicado en fracturas mediales, ¿sí? Las características del diseño pueden ser de un material de titanio o acero. La longitud del clavo va de 180 milímetros hacia adelante y el diámetro del clavo hacia proximal tiene un diámetro de 15.5 milímetros y a distal de 11. Presenta un ángulo cérvico-diaficiario que va de 120, 125 y 130 grados. Posee un orificio distal ovalado que es de aproximadamente 5 milímetros, un bloqueo proximal, que este va a ser un bloqueo estático, un bloqueo distal, que su mecanismo va a ser el dinámico. Todos los clavos van a llevar un tornillo cefálico, un tornillo prisionero, como podemos ver acá en la imagen, un tornillo distal de bloqueo y un tapón del mismo, ¿sí? Las indicaciones de este sistema están indicados para fracturas pertrocantéricas, intertrocantéricas, basicervicales y subtrocantéricas. Pero lo característico de las subtrocantéricas es que se indica que el clavo debe ser más largo. Para la planificación preoperatoria, lo que el cirujano debe realizar es determinar la longitud del clavo, determinar el diámetro del clavo, el ángulo del cuello femoral, la longitud del tornillo cefálico. El tornillo cefálico debe aparecer tanto centrado en las proyecciones anteroposterior y lateral de la cabeza femoral en el momento de la cirugía. Eso es fundamental para evitar un catarro. La técnica quirúrgica del colocado del clavo también. Paciente en decúbito dorsal con la mesa de tracción, con el arco en C entre las piernas. Es fundamental, se realiza la tracción del mismo, la tracción del miembro, con una tracción continua, una leve rotación interna. Una vez realizada la maniobra, se debe verificar bajo intensificador de imágenes. En caso de estar conformes con la reducción, se procede a realizar el abordaje, ¿sí? Como punto de referencia para el abordaje tenemos la punta del trocánter mayor, de la punta hacia proximal, son aproximadamente 5 centímetros, ¿sí? El punto de entrada del clavo es el punto de la fosita piriforme. Se realiza a colocar primeramente una clavija tipo Kirchner, posteriormente ya se ingresa con la punta cuadrada para realizar el orificio de ingreso, se realiza el fresado del canal y posteriormente ya se va colocando el clavo. Una vez colocado el clavo, se realiza a colocar el sistema del tornillo cefálico. Como ya habíamos mencionado, en la placa de HS se debe colocar el tornillo, se debe colocar primeramente una aguja tipo Kirchner y una segunda para que nos ayude a evitar la rotación de la misma. Se deben realizar radiografías de frente y perfil estricto. En caso de encontrarse bien centralizado, ahí sí ya se debe colocar, se debe realizar el fresado y el colocado del tornillo. Existe una fórmula, una ecuación que es el tip to apex, que es la distancia tip to apex, es la distancia que va a existir
entre el tornillo y el ápex de la cabeza, es decir, la parte más central de la cabeza del fémur. Esta distancia debe ser menor a 25 milímetros y este es un indicador de la profundidad y de la ubicación del tornillo cefálico. Una vez colocado el tornillo, se procede a colocar el prisionero para asegurar el tornillo y posterior se realiza la compresión del mismo, ¿sí? Y por último vamos hacia el tornillo distal, colocamos el tornillo distal y es ahí donde debemos colocar el tapón. El tapón sería lo último de la cirugía. Posteriormente se realiza el lavado y el cierre plano por plano. Dentro de las complicaciones que podemos llegar a tener, complicaciones tempranas y tardías. Dentro de las tempranas, una necrosis avascular, úlceras por presión, pacientes con trombosis venosa, fracaso de la reducción, fracaso del implante. Entre las tardías, una consolidación defectuosa, una pseudoartrosis. Y hablando para finalizar sobre la rehabilitación del paciente, se indica que el paciente debe sentarse lo más antes posible. Eso es lo que busca el cirujano, que el paciente logre sentarse lo más antes posible. Y el inicio de la carga va a ser siempre depende del implante. Generalmente a un paciente con un DHS o tornillos se puede dar una carga a la sexta u octava semana. En cambio, a los pacientes con un clavo cefalomedular, si el clavo y la reducción son tolerables y son anatómicas, se puede dar una carga ya a la semana aproximadamente, ¿sí? Lo que debemos indicar al paciente es que evite la rotación externa del pie. Se debe indicar que él debe realizar ejercicios de fortalecimiento muscular. Es importante el manejo del tratamiento analgésico y debemos controlar al paciente a las 24, 48 horas a la semana y a los 15 días y posteriormente el retiro de los puntos a los 21 días, ¿sí? Eso sería todo, la bibliografía y gracias.